Buenas, vamos a empezar. Os voy a presentar, iba a ir Fátima, que es lo que creíais todos, pero hay una nueva incorporación que es un endocrino de adultos, que lo necesitamos mucho todos. Así que os doy la bienvenida a Martín Cuesta, endocrino de Madrid. Él ya se presentará, está tanto en la privada como en la pública. Entonces todos los SKs adultos van a poder ir con él. Así que nada, gracias, te he hecho la 13-14 porque se lo dije ayer literal, ¿vale? Y entonces ha tenido solo un día para prepararse una pequeña presentación. Así que nada, darle una grata bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Es un absoluto placer estar aquí. Primero me vais a permitir un par de minutillos contar cómo he llegado hasta aquí. ¿Vale? Yo hace 2 meses o 3 meses recibo una invitación de Benjamín para charlar un rato, para unirme a la asociación de pacientes. Y le digo, claro, pues vamos a tomarnos un café. Me cuentas un poco, ¿no? Y cuando quedamos, me dice, no, es que probablemente he debido de hablar como con 100 endocrinos, vamos, alguno menos, ¿no? Pero, y que nadie tiene tiempo. Digo, pero ¿cómo que nadie tiene tiempo? Digo, pero esto, ¿cómo puede ser, no? Y la verdad es que estoy encantado de poder colaborar. Soy endocrino de adultos, llevo 15 años más o menos practicando la endocrinología. Como le expliqué, sobre todo yo lo que he ido viendo a lo largo de mi vida en términos de síndrome de Klinefelter han sido más las complicaciones tardías cardiovasculares o los problemas con los que he visto a la gente ingresar. Entonces de ahí que me centre mucho también desde el punto de vista de los hábitos saludables y que el ejercicio físico es medicina y es igual probablemente más importante que toda la testosterona que hemos hablado recientemente, que obviamente es fundamental. Dicho esto, pues también la oportunidad de colaborar me pareció una suerte, estoy encantado. Al final yo creo que todos buscamos tener propósito, aportar valor y soy endocrino del Hospital Clínico San Carlos, que está aquí al lado. Y muchas veces pues lo que nos pasa también a los profesionales de la salud es que puedes pasar por épocas en las cuales notas que a lo mejor estás un poco menos humanizado, probablemente por el propio sistema, por la cadena de tener que ver 25 o 30 personas cada día, casi como si estuviera uno a veces en el supermercado. Y eso realmente, proyectos como este, creo que también nos ayudan mucho a los profesionales, sin lugar a dudas. Claro, lo que he preparado es un poco repetitivo y probablemente es muy simple, porque ayer me avisó, o antes de ayer, José, bueno, pues yo puedo contar obviamente en qué consiste, pero probablemente ya con la sesión de primera hora de Carlos Balmori ya se han dicho las actualizaciones más importantes y lo mío es muchísimo más básico. De cara, que como solo tengo 15 minutos y no hora y media, no sé si a lo mejor voy a aportar más valor dando 2 o 3 mensajes clave que yo considero y dejando el pie a preguntas y discusión, que a lo mejor yo creo que es más interesante que no cuente aquí la historia del síndrome de Klinefelter. Entonces, desde ese punto de vista, por eso no voy a utilizar ni el PowerPoint, creo. No estoy improvisando, pero creo que es más fácil. Desde el punto de vista de mi visión como endocrino, como médico, yo creo que lo más importante es que salud no es la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar, lógicamente físico, social, emocional y desde luego que considero que la salud mental es igual, o yo me atrevo a decir, más importante incluso que la física. Es decir, y todo eso es algo que los profesionales que atendemos a pacientes, pues muchas veces no lo tenemos tan presente. Por todo ello, creo que tenemos que pasar un poco de que el foco principal sea la medicalización, que muchas veces es lo que nos centramos porque es lo más fácil a veces, por la falta de tiempo, para intentar buscar dónde podemos mejorar. Mi visión es que a nivel de toda la población, y más aún en las personas que viven con el síndrome de SK, creo que seguro podemos mejorar en términos de intentar hacer el esfuerzo para hacer más actividad física y ejercicio físico. Actualmente vivimos una pandemia de obesidad, adiposidad abdominal, hígado graso, cardiopatía isquémica, que por desgracia
es la causa principal de que podamos tener algún problema en edades posteriores. Y claro, ahora mismo en la endocrinología tenemos un boom de fármacos para perder peso. No sé si os ha llegado el Ozempic, el Mounjaro, el otro. Bueno, pues ya vamos teniendo experiencia y como era de esperar, las soluciones fáciles en este sentido no funcionan bien. Y no funcionan bien porque vemos verdaderas desnutriciones. ¿A qué me refiero con desnutrición o malnutrición? Pues personas que se están administrando el fármaco para perder peso y que la realidad es que como no se asocia y unos cambios en el estilo de vida, de ejercicio, de fuerza, pues lo que nos encontramos es que se pierde mucha grasa, pero también se pierde mucho músculo. Entonces, de cara a la resistencia a la insulina, que antes hablábamos, al riesgo de prediabetes, diabetes, que al final el síndrome metabólico o esa resistencia a la insulina es lo que condiciona que tengamos más inflamación en los vasos, que tengamos más riesgo de placas de colesterol y que alguna se pueda romper y producir, por ejemplo, un infarto. La realidad es que el ejercicio físico, especialmente de fuerza, es algo que deberíamos de incorporar desde ya. Y se puede hacer muy fácil. En Amazon, en Temu, nos venden unas cintas que puede uno ponerse todos los kilos que quiera. Y yo las llevo en la mochila porque muchas veces en mi día a día no me da tiempo, pero entre pacientes, si alguien me falla, tengo 15 o 20 minutillos, me saco mis cintas. Sé que es un poco friki y si me da vergüenza que mis compañeros que me estén viendo, si me ve alguien, confesarlo, porque alguna vez entra la enfermera y me ve ahí con las cintas, pero es verdad, hay que aprovechar y meter el ejercicio físico en la rutina diaria. Y especialmente el ejercicio de fuerza. Obviamente la testosterona nos va a aumentar la masa muscular y eso, por ende, si se utiliza bien el músculo, va a aumentar la sensibilidad a la insulina y va a reducir el riesgo de diabetes. Pero para eso tenemos que tener un músculo que se esté ejercitando. Y realmente hacer lo que están ahora muy de moda de snacks de ejercicio, que es pues, en un minuto no parar de hacer sentadillas, no parar de levantar con tus gemelos, no volver a coger un ascensor si es posible. Todo eso son cosas muy fáciles que podemos hacer todos. Y luego buscar la manera de incorporar todo lo que sea actividad física, todo lo que nos podamos mover, más que bienvenido. Respecto al ejercicio físico, ¿hay alguien que quiera dar su opinión o colaborar? No estoy de acuerdo. Creo que como sociedad hacemos mucho ejercicio físico. Hay que buscar estrategias. Las cintas son muy fáciles, las planchas, por ejemplo, solo puede hacer uno en su casa sin tener nada de nada. Cada vez hay cintas más pequeñitas que las puedes meter. A mí me ha costado 2 años convencer a mi mujer, pero ya lo he hecho con la operación verano, lo ha entendido, no tiene nada que ver con la operación verano, pero el hecho de tener una cinta en casa que son muy pequeñitas, pues me permite hacer mucho más deporte de lo que estaba haciendo antes, porque antes para buscar el momento de irme a la piscina, al gimnasio, etc. Y que tiene que ser sencillo, tiene que estar disponible. Como las cintas las puede llevar uno encima de la mochila todos los días. Fuera de lo que es el ejercicio, por supuesto, otra cosa que me gustaría añadir es el tema de cada cuánto debemos de hacer las revisiones, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, desde luego que para una persona que ya esté en una edad en la cual tengamos pues, más prevalencia de enfermedades metabólicas por encima de los 50 años, y probablemente antes, en casos de más riesgo, deberían de ser por lo menos cada 6 meses, porque al final no tanto para medir la testosterona, que por supuesto también, y para descartar pues, que no tengamos poliglobulia, que no tengamos las transaminasas altas, que no tenga los triglicéridos altos, que es un marcador de resistencia a la insulina y que me puede estar diciendo que la persona tiene que hacer más deporte o comer más sano, sobre todo por valorar que los hábitos de vida saludables se están cumpliendo en la medida de lo posible. Y después de esta introducción, si no hay preguntas en este sentido, voy un poco a hacer un repaso rápido acerca de lo que me ha pedido Benjamín, que de bueno, de entrada el síndrome de Klinefelter no es raro. La enfermedad rara se considera cuando es 1 de cada 2000, al menos, y aquí estamos hablando de 1 de cada 660 personas que viven con el síndrome de Klinefelter. Otra cosa es que la mayoría, como sabéis, no se diagnostican. Una cosa interesante es, ¿y por qué no se diagnostican? Pues uno, porque hay muy poca formación en los profesionales sanitarios.
Dos, porque la mayoría de los casos, un porcentaje desde luego importante, tienen rasgos sutiles, es decir, no es el SK que hemos aprendido durante la carrera de medicina, y eso hace también que para los clínicos sea pues, más infrecuente el pensar en ello. También el hecho de que no nos enseñan o no lo hacemos de rutina, el explorar, por ejemplo, los testículos, y todo eso hace que haya un retraso diagnóstico muy importante, que la edad media de diagnóstico, sea a los 30 años, no deja de llamar la atención. ¿Y por qué es importante un diagnóstico precoz? Por un montón de cosas. Entrada porque, volviendo a la salud cardiovascular, cuanto antes detectemos a la población más susceptible de enfermedad cardiovascular, pues antes vamos a poder entrar a la importancia de la comida saludable, de huir de los ultraprocesados, de que los cereales mejor integrales si es posible, de que las frutas y verduras 5 o 6 raciones si pueden ser, del método del plato de Harvard, porque tenemos que meter la mitad, tiene que ser de color verde, y de estas cosas que decimos en consulta una y otra vez y que sabemos que no son fáciles luego de cumplir. Pero cuanto antes lo detectemos, antes vamos a poder intervenir. Eso nos abre una puerta terapéutica muy importante. Ya sabéis cómo se diagnostican, no me voy a repetir. Sí, comentar que cuando hablamos del síndrome SK, como tantas cosas en medicina, de lo que hablamos es de variabilidad en su presentación. Eso hace pues, que un caso y el siguiente no tengan nada que ver. Yo me he dedicado muchísimos años, me dedico a la diabetes y es así, una persona que vive con diabetes y la siguiente que la tiene en consulta no tienen absolutamente nada que ver. Se comportan de manera distinta, la insulina, pues aquí pasa un poquito exactamente igual, es decir, la cantidad de signos y la gravedad de los mismos o los síntomas que tiene la persona no tiene nada que ver entre pacientes. Sí que en función del momento vital, pues la presentación neonatal ya hay una baja exposición a la testosterona intraútero que puede condicionar que en casos más infrecuentes podamos tener alteraciones del desarrollo del estilo de criptorquidias bilaterales, que eso sería el tener el testículo no descendido, como sabéis, en el canal inguinal, o tener problemas donde desemboca la uretra a nivel del rafe peniano. Sin embargo, la mayoría de los casos pues, tienen un diagnóstico neonatal que no se da porque es un fenotipo absolutamente normal, unas características físicas totalmente normales. En la pubertad es donde se puede ya sospechar más. Como sabéis, aquí vamos a tener en ocasiones pubertades retrasadas o pubertades que inician pero no se completan, y ahí sí que pues, la alta sospecha clínica de un pediatra y también los neuropediatras, por supuesto, o los endocrinos, pues ahí vamos a tener más facilidad a la hora de poder pensar en este síndrome. Claro, tenemos en adultos, que es donde se diagnostica la mayoría de los pacientes que se diagnostican, porque antes veíamos que en torno al 50-75% de las personas no se llegan nunca a diagnosticar. Los síntomas son muy variados, pero muy heterogéneos. Tenemos desde problemas de disfunción sexual, que pueden ser en base no solo a la infertilidad, sino también a baja libido o a tener una disfunción eréctil, problemas de exceso en el balance estrógenos-testosterona, que lo que nos condiciona es un mayor riesgo de ginecomastia entendido como tejido glandular que tenemos detrás del pezón y que es excesivo, y aunque es muy frecuente en la pubertad, en torno al 50% de los adolescentes llegan a tener algún tipo de ginecomastia, pero en este caso es persistente a lo largo del tiempo. La osteoporosis, que veremos que no es tan prevalente en términos de su frecuencia, pero que en torno al 20% de las personas sí que tienen que vivir con ello. Y luego otros hallazgos físicos, como conocemos los testículos, como ya se ha comentado. Desde un punto de vista de la enfermedad cardiovascular, pues efectivamente es muy variable, pero yo como endocrino de adultos es lo que más he visto. O sea, he tenido a numerosas personas con diabetes y que ingresaban y que tenían problemas. Entonces, por eso creo que es fundamental incidir en la dieta saludable y sobre todo en el ejercicio físico diario. Eso, el ejercicio es medicina y hay que buscar la manera de que parte del tratamiento integral sea ejercicio físico de fuerza. El ejercicio físico de fuerza asociado, por supuesto, al ejercicio aeróbico, porque de esa manera voy a tener un músculo sano. El músculo es uno de los órganos más importantes para ir cumpliendo años de la manera más saludable posible.
El músculo secreta un montón de hormonas que cruzan al cerebro, que producen bienestar psicológico, que nos van a evitar que desarrollemos una enfermedad de Alzheimer, un deterioro cognitivo. Cada vez hay más evidencia en esa línea y, por tanto, por eso creo que es algo a estar muy enfocados. La adiposidad abdominal, pues esto, insisto, es absolutamente fundamental. Huir de los zumos, que son una guarrería, y los zumos son puro azúcar, hay que tomar fruta. Huir de las harinas blancas, de todos los rebozados, del pan blanco. Así que la tostada de pan blanco con aceite es el desayuno más habitual. Bueno, pues, si tengo obesidad o exceso de adiposidad, la tostada blanca del desayuno es saludable. Eso no es saludable, es un momento de mayor resistencia a la insulina y cuando más se engorda, y hay desayunos mucho más saludables a base de frutos secos, de lácteos, de, por supuesto, fruta, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de complicaciones más inusuales, ya se han hablado mucho, si pensar en términos de que, aunque por ejemplo el cáncer de mama sea más frecuente, pero en prevalencia en vidas menos del 1%, pues sí que desde luego debiéramos de tener una autopalpación, y sobre todo cuando veamos a cualquier profesional de salud, pues sí que nos falte las mamas y las axilas, pero afortunadamente no esperamos encontrar demasiados casos, ni mucho menos. Esta es una publicación que viene a decir lo heterogéneo y variable que es este síndrome en términos de que si el hipogonadismo, pues en función de las series, y aquí toda la información que tenemos está muy sesgada desde el punto de vista que está basado en las personas que se diagnostican. Y como la mayoría no se diagnostican, realmente no sabemos cuál es la prevalencia o la realidad en el síndrome de Klinefelter. Pero sí que podemos ver que de los que se diagnostican, por ejemplo, la osteoporosis es en torno al 10-20%, o sea que no es lo más importante, mientras que probablemente la enfermedad cardiovascular, la obesidad, en ese caso sí que estamos hablando de en torno al 50% de las personas. ¿Cuándo empezar con terapia con testosterona? Ya se ha comentado, antes de la pubertad, en edades prepuberales, sobre todo en neonatos, pues sí que hay algunos endocrinos pediátricos que abogan por dar ciclos cortos de testosterona para aumentar el tamaño del pene, en algunos casos, pero en general se sabe que poner testosterona antes de la pubertad lo que hace es acelerar el crecimiento y que se cierren las epífisis de los huesos largos y que por lo tanto la persona pierda posibilidad de crecimiento longitudinal. En otras palabras, que no alcancen la talla adulta que iban a tener biológicamente. Es por ello que en general se espera por lo menos hasta la pubertad para iniciar la testosterona en la mayoría de los casos. Respecto a las formulaciones no me voy a entretener porque sí que creo que es importante discutirlo mejor en el ciclo de preguntas si es que tenemos tiempo, y sí, obviamente, los beneficios de la testosterona, no tanto en sí solo por la testosterona, sino por los cambios anímicos y vitalidad que nos pueden llevar a hábitos más saludables, como por ejemplo acudir a un gimnasio, como por ejemplo hacer ejercicio físico. En adultos, aquí hay varias visiones, pero en general se tiende a iniciar no en la dosis plena, porque las hormonas y su respuesta son un follón. Tenemos, para poner un ejemplo, personas con hipertiroidismo, que tienen un exceso de hormonas del tiroides y que bioquímicamente cuando las medimos no están altísimas, pero se encuentran terriblemente mal, y viceversa. Gente que viene con las hormonas por las nubes y que lleva meses o años tolerándolo. Por tanto, muchas veces la respuesta que vemos está más relacionada con los polimorfismos de los receptores, con los receptores de hormonas que uno tiene y que uno hereda. Pues de manera que siempre inducir cambios de manera progresiva va a ser más seguro que no empezar con una dosis alta o plena, que puede condicionar pues, alteraciones puntualmente en algunas personas, con cambios en el humor, con estados pues, más de hipersexualidad, etc. Inicialmente debiéramos de medir cada 2 o 3 meses, como digo, en el seguimiento pues nos basamos en cosas clínicas, exceso de testosterona lo vamos a ver pues, cuando hay alopecia, cuando tenemos un exceso de acné, cuando vemos que la persona está mucho más virilizada comparado con la población, en este caso, que vive sin el síndrome de SK, pero hay muchas cosas que nos pueden ayudar a ver si quizás estoy exponiendo a un exceso de dosis a la persona.
centrarnos mucho en ejercicio físico, en la alimentación, miramos el hematocrito, miramos los líquidos, miramos la resistencia a la insulina y desde luego valoramos todo lo demás, como es la sensación de bienestar o la psicología de cada persona, porque eso es absolutamente fundamental. Ya voy terminando. Respecto a la ginecomastia, el efecto es muy variable. Cuando digo que es muy variable, me refiero a que la propia testosterona en algunas personas lo puede empeorar, porque la testosterona se transforma a estradiol en la mama por una enzima que se llama aromatasa, y eso puede hacer pues, que haya cuadros que al inicio de la testosterona incluso empeoren. La realidad es que pasados 1 o 2 años, gran parte de esa ginecomastia se fibrosa y muchas veces no responde de manera adecuada a ningún tratamiento médico. Se han probado muchos fármacos, algunos aprobados, otros, la mayoría sí están aprobados en nuestro medio para ser utilizados, pero muchas veces tenemos que recurrir a las cirugías cuando producen un impacto psicológico muy negativo en la persona. Desde el punto de vista de la mineralización ósea, el mensaje es muy claro: 3-4 lácteos diarios, vitamina D óptima, ejercicio físico y dieta mediterránea. La dieta mediterránea bien hecha son 500-600 miligramos de calcio, más 3-4 lácteos son otros 500-700 miligramos de calcio diarios. Muy importante porque hay un déficit de ingesta de calcio poblacional brutal. Estamos todo el día viendo problemas en los huesos porque nos hemos dejado de tomar lácteos, no tomamos suficientes frutos secos, no tomamos suficientes legumbres, etcétera, etcétera. Y nada, con esto quiero terminar porque tampoco quiero robaros más tiempo, pero sobre todo, si hay tiempo, encantado de poder contestar a lo que sí. ¿Alguna pregunta? Mira, señor Suárez. No, yo sí. No. O sea, yo pregunto, a mí el otro día justo con él nos ha dado caso de que es mucho más bajito, es percentil -3, y el endocrino, bueno, que está en un hospital bastante grande, porque es San Juan de Dios, nos dijo es que nunca vemos casos de niños tan pequeños con el síndrome. Entonces, pregunta, ¿hay variaciones? Porque es que mis hijas son altas, o sea... Yo te respondo como endocrino de adultos, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que te pueda decir no tengo el suficiente conocimiento, ¿no? Pero sí te diría que es muy atípico. Si el percentil 3 es algo... ¿Perdona? Está el percentil -3. -3, así es. Entonces, es algo probablemente muy excepcional, porque lo que estamos hablando es de una talla baja que habrá que ir viendo cómo evoluciona a lo largo del tiempo y si no, valorar otras causas y otros temas, ¿no? Pero no es algo habitual. Estaban muy sorprendidas y lo pasaban al comité porque no sabían. Sí, pero la hormona de crecimiento está bien y han dicho, pues esperamos. Entonces yo preguntaba si hay más casos o no. No lo sé si alguien tiene algún ejemplo. Pues mi hijo, nosotros nos hemos entrado hace unos meses, ahora ha cumplido 14, nos hemos entrado hace unos meses de síndrome y mi hijo era muy chiquitín, pero muy pequeñito, a lo mejor era -3, pero sí que 3, o sea, de esto que están siempre ahí, bueno, igual que mi hija. Entonces tampoco nos sorprendió, pero no sabíamos que era seca y ahora ha empezado. O sea, y ha dejado a la hermana, o sea, ya con 3 años menos le saca la cabeza, o sea que yo qué sé. Yo primero. Mi hijo era muy pequeñito, Bueno, yo tengo, es pequeña, tiene hace 13 años, pero has comentado que no es una SECA, no es una enfermedad reconocida como rara, pero por ejemplo mi hijo tiene una variante de SECA, es un 48XXI. Esto, claro, hay muchísimos menos, sí podría considerarse como enfermedad rara. Sin lugar a dudas, sí. Quizás has hecho fenomenal en puntualizarlo. Realmente estamos hablando del genotipo más frecuente, del 80%, que tiene la trisomía. El resto son todo enfermedades raras. Gracias. Vale. Sí, yo, bueno, es que mi hijo también tiene 5 años, Más alto, compa. que mi hijo que tiene 5 años ha estado en muy bajo, muy bajo, y ahora con 5 años sí que es verdad que ahora nos está diciendo que tiene un soplo y que eso le puede estar influyendo en el crecimiento. Yo creo Que es muy variable, vamos. es muy variable, también depende de la talla genética y seguro que
que con la evolución lo vas a ir viendo, ¿no? La tarea genética cuánto le corresponde a ella al pequeño, pero probablemente haciendo la media, el papá no es alto, es alto. Es alto. Pero vamos, estoy seguro que estando donde estáis, en el centro que estáis, vais a tener la respuesta pronto, aunque sea muy atípico. Pero bueno, lo que pasa es que creo que faltan estudios de niños pequeños. O sea, me da la sensación de que como que están investigando con la generación de ellos. Porque al final se encontraban mucho, pues ya, ya pasada la adolescencia, mayor y demás. Yo creo que todos los que vienen pequeños, es como están haciendo el estudio en ellos. Claro, sí, porque se va a intentar ganar experiencia para poderlo luego aplicar eso. Luis Lacker. Sí, una pregunta. Yo, por ejemplo, yo no soy alto. Bueno, no eres bajo, tío. Que no eres bajito tampoco. Pero yo tampoco soy tan alto. Comparado con vosotros. ¿Tu familia son altos? Mi padre era la estatura misma que yo. Un 70. Germán. ¿La testosterona se supone que es de por vida o llega un momento ya que es mayor y ya se supone que no es ya de verdad? Es de por vida, debe ser de por vida. Lo contrario sería producir una andropausia aguda que se tolera fatal, un hipogonadismo grave, que sería dejarle a la persona y empeorar su calidad de vida. Claro, otra cosa es que la dosificación sí que se puede ir ajustando. Eso sí, que si tú ves que la persona está mucho más androgenizada de lo que le corresponde por edad, si vamos viendo que el PSA obviamente va subiendo, si la persona empieza a desarrollar hipertensión, tiene el hematocrito alto, pues está claro que hay que bajar la dosis, pero nunca suspender. Suspender sería más en el contexto de una contraindicación absoluta, como por ejemplo un cáncer de próstata, que afortunadamente suelen ser, que habría matizaciones, que afortunadamente es poco frecuente. Pero es de por vida. Tania. Mi hijo tiene 10 años y le vieron ahora que tiene en el hígado un poco de grasa y tiene un percentil 97. Comentarios acerca de ello. Vale. La esteatosis hepática, el depósito de grasa en el hígado, cuando cogemos población general, en adultos, estamos hablando de en torno al 50-60%, ¿vale? En función del índice. En pediatría es menor, desde luego que es menor, pero también depende del país. Así que en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay series que reportan en torno al 30% de esteatosis hepática. En nuestro medio, pues la esteatosis hepática es cuando esa adiposidad abdominal o subcutánea ya sobrepasa la capacidad de que se quede la grasa dentro de lo que es el tejido celular subcutáneo, pues empieza a producir depósitos ectópicos. Y esos depósitos ectópicos, el más frecuente de los más prioritarios a nivel abdominal, es la esteatosis. ¿Qué está favoreciendo esa esteatosis? Pues si está haciendo una dieta rica en azúcares. Cuando digo una dieta rica en azúcares me refiero a cualquier procesado, es decir, los zumos, las galletas, los dulces, la bollería, los helados, todo lo que lleva fructosa, el jarabe de maíz, todo lo que está añadido en los procesados, que por desgracia son muy frecuentes en la edad infantil, cada vez hay más evidencia que está muy detrás de la resistencia a la insulina y de la esteatosis hepática. Entonces, yo intentaría ver eso, el desayuno, si está tomando zumos fuera, si está tomando cualquier cosa, pues cereales, por ejemplo. Los cereales son puro azúcar, no son nada saludables. Eso sería lo primero que retiraría. ¿Hay un intermitente? Esteban. A ver, yo tengo principios de artritis, osteoporosis y temblor. Y me están intentando diagnosticar el síndrome de Sjögren, pero no estoy llegando a ello. ¿Tendrá algo que ver? A mí me dicen que no, pero ¿tiene algo que ver el SK con él? Sí, sí. Están intentando convencer que no tiene nada que ver el uno con el otro. No, pienso que se sabe que hay más patología autoinmune, incluyendo artritis reumatoide y artritis no específicas, que hay fenotipos o hay cuadros mixtos y son más frecuentes en personas que viven con SK. Pero es que estoy teniendo todas las características de ello, lo de las enfermedades de los ojos, lo de la boca, los picores, bueno, la fatiga en general. Y me dicen que no llego a ese límite, digamos, para ser un Sjögren. Claro, eso es otra cosa. Es verdad que en la patología reumatológica hay cuadros que no cumplen los criterios diagnósticos clásicos o más actuales o aceptados,
pero que se quedan muy cercanos, o hay casos intermedios, en cuyo caso también no por el hecho de tener SK tienes el síndrome de Sjögren, quizás, o casi, pero si no hubieras vivido con SK también es una patología frecuente, ¿no? Pero sí que claramente aumenta el riesgo. Afecta más a mujeres, claro. Sí. A de 40, ¿no? Acordaros que le hemos pillado después de un año. Entonces, como le matéis a preguntas, ve corriendo. No, pero si lo que no sepa voy a decir que no lo sé. Con total confianza. Ayuno intermitente como estrategia puede ayudar a perder peso y a perder grasa abdominal, siempre que cuando se come durante las horas que hay que comer, uno haga una dieta saludable mediterránea. Dicho de otra manera, se ha hecho ayuno intermitente en Estados Unidos, dejándoles comer hamburguesas y nachos, y no perdían ni peso ni grasa hepática. Y eso como estrategia sola de no desayuno, pero como lo que me da la gana y meriendo y ceno lo que me da la gana, no sirve. Y ahora, sí que puede ayudar en muchas personas, sin lugar a duda. O sea que sí que es una estrategia más que utilizamos y que tiene cada vez más evidencia, disminuye la resistencia a la insulina, se pierde grasa abdominal y hepática, o sea que es acompañada de otros cambios, desde luego. Y la pérdida de masa muscular asociada al ayuno intermitente, ¿eso cómo se puede compensar? Pues haciendo una ingesta por lo menos adecuada en cantidad de proteína al día. Es decir, cuando uno hace una dieta hipocalórica del estilo que sea, siempre lo más importante son los segundos platos. El problema es que muchas veces cuando nos ponemos una dieta hipocalórica nos tomamos el primer plato, la verdurita, y a lo mejor al pollo, al segundo plato llegamos pero muy mal o comemos muy poquito. Y es al revés, o sea, realmente hay que priorizar la proteína, hay que priorizar las carnes, los pescados, los huevos, las legumbres y los lácteos. Porque la manera de llegar es aumentar las cantidades, porque no nos vamos a poner a pesar los alimentos, pero sí podemos ver que la cantidad de proteína que estemos tomando sea suficiente. Simplemente muchas veces luego hacer fotos y una semana antes de venir lo revisamos todo y vemos realmente si estás tomando proteína al menos 3 veces al día, que sería lo ideal para no perder y desde luego que ejercitar el músculo. A la vasca. Cuando te indicas que en la pubertad hay que iniciar los ciclos de testosterona y el tratamiento con testosterona, aparte de la edad y la analítica, ¿qué signos son los que tendríamos que tener en cuenta? Tenemos un niño de 13 años que estamos cerca. Yo me dedico a adultos, ¿vale? Entonces, no tengo experiencia, yo no pongo tratamientos en adolescentes, pero desde luego que si hay un déficit subclínico, ya que eso lo vemos a nivel bioquímico, porque sube ya la LH, claro, al final, aunque la testosterona total esté en el rango normal, no quiere decir que sea normal. Me explico. Si no hubiese vivido con este síndrome, a lo mejor, aunque en lugar de 7, tendría 11. Entonces, aunque 7, estoy inventando para que nos pongamos en el contexto, aunque 7 nos pueda seguir saliendo dentro del límite de la normalidad, adaptado a la biología de la persona, si no hubiera tenido esto, pues a lo mejor era más alto, ¿no? Entonces, sí que desde luego que no tratamos bioquímicas, tratamos pacientes y la decisión hay que ver los pros y los contras. Si una persona no tiene ningún tipo de signo ni síntoma, tiene un fenotipo, pues digamos, más atenuado, hace una vida totalmente normal, se puede ir revaluando, no hay que empezar necesariamente con 13 años. Vale. Y hay efectos secundarios la testosterona, porque si se empieza en la adolescencia y hasta que te muere, o sea... Sí, ¿qué efectos secundarios tiene usar tanto tiempo la testosterona? Si la utilizamos bien, es absolutamente segura. Eso vaya por delante, ¿vale? O sea, es una hormona como la que producimos tiroides o la insulina, ¿vale? El tema es que hay que dar una dosis que sea suficiente sin generar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes que vemos son que puede subir la hemoglobina o el hematocrito, que eso ya nos hace pensar que hay que bajar la dosis, ¿vale? En
casos muy raros, si está altísimo, puede producir cefaleas. Dependiendo de la formulación, en las primeras semanas tras administrarlo, pues sí que puede haber unos cambios en el humor, ¿vale? Es decir, pues sí, yo os voy a contar, ¿no? Pero, pues pero un poquito, pero vamos, el mensaje es que es absolutamente segura y que cuando se ve que es mejor tratar o no tratar, cada vez hay más evidencia clarísima de que la vida es mejor en todos los sentidos, tratado que no tratado. Y efectos sufocales tiene, pues, vosotros sois médicos, sois odontólogos, lo sabéis, todo lo tiene, pero no tiene algo que te vaya a matar, mucho menos. ¿No? Es decir, el temblor esencial, algunos lo tenemos en la mano derecha, decir, a lo mejor, por ejemplo, el calor, tengo más calor, o más nerviosismo en ciertas etapas, pero nada del otro mundo, ¿sabes? ¿Adulto es a partir de 16, como cuando cambian de pediatra a...? Es muy variable, depende de cuando la persona ha alcanzado el grado de madurez que se considera ya que puede ser transicionado a adultos. Y eso es muy variable. Depende realmente también de la estructura del servicio de salud, de quién tradicionalmente lo sigue. Hay patologías que los pediatras lo siguen hasta los 20 o 25 años. O sea que no... ¿Y en tu caso? En mi caso yo ya con gente que ha tenido una pubertad completa a partir de los 15 y 16 años, ya los vemos, sí, desde luego, ya los veo. Gracias. Rubén y ya. Una cosa, Y Luis. yo peso 45 kilos y tengo 14 de índice de masa muscular. ¿Qué puedo hacer para ganar peso y ganar masa muscular? En algún gimnasio, en nutricionistas, he comido hasta carne de caballo. El médico me dice que tengo metabolismo extremadamente acelerado. Entonces estoy en una situación un poquito complicada porque cualquier persona puede ir conmigo y quedar en el médico de revisa. Sí, fíjate, ahí la delgadez constitucional, que es un poco a lo que nos agarramos muchas veces los médicos cuando viene gente a consultar por bajo peso y no encontramos ninguna patología, está muchas veces condicionada genéticamente. Como bien sabes, pues hay personas que coman lo que coman, están delgadísimas, no ganan músculo y por mucho que hagan todo el deporte del mundo, pues a ese nivel sí que, pues, si no lo has valorado, buscar un nutricionista específico para que te haga dietas hipercalóricas, hiperproteicas, pero bueno, también habría que ver si eso es lo saludable para ti o no. Pues a lo mejor, o sea, si te está causando un verdadero problema o es algo que te preocupa, yo sería lo siguiente que haría. Buscar un nutricionista deportivo que te pueda adaptar las calorías diarias, que te ponga 4.000, 4.500 kilocalorías diarias y que te ponga a levantar peso en el gimnasio y así ganarás masa muscular, seguro. Ahora, ¿vas a ganar igual que otra gente? Probablemente no. Porque lo que estás contando cuadra más con una delgadez constitucional. No sé si tienes algún padre o algún hermano que también sean muy delgados, pero suele haber casos. ¿El qué? Tenemos mucha mano izquierda también. A mí hace cosa de un mes me diagnosticaron cáncer testicular, nos han sacado y ahora me están pensando testosterona. Con esto podré ganar, aunque sea un poquito, no la panacea, sino un poquito de masa muscular. ¿Respecto a cuándo? ¿Respecto a antes de la cirugía te refieres? Bueno, lo más probable es que sí, pero porque reemplazar la testosterona de una manera fisiológica como nos encantaría es muy complicado. Hay que tener en cuenta que la testosterona tiene un pico a primera hora de la mañana, luego va bajando, tiene un valle que al final puede disminuir en torno a un 30-35% al final del día, mientras que cuando damos testosterona, en cualquiera de sus formulaciones tenemos unos niveles bastante estables en general. Por lo tanto, pues sí, vas a tener algo más de testosterona de posición seguro que antes de la cirugía. Vale, Luis y ya. Sí. Yo al menos el colesterol. Se me disparó el colesterol. O sea, de tener que llevar una alimentación saludable, no tener colesterol mal,
y en el momento que empiezo con la testosterona, el colesterol disparado. Sí, efectivamente. Pero no es causa-efecto, no le ocurre a todo el mundo, ni mucho menos. No, lo que pasa es que a veces, dependiendo de qué formulación se utilice, claro, no es lo mismo dar 250 miligramos intramuscular a alguien que pesa 70 que a alguien que pesa 90 kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se utilizan pautas muy estándar sin adaptarlo realmente a la superficie corporal y al peso de la persona. Entonces, está claro que si exponemos a una dosis excesiva en algún momento del ciclo de la administración de la testosterona, pueden aparecer más efectos secundarios. El Reandrón, se pone Reandrón a todo el mundo, pese 60, 80 o 100 kilos, probablemente no es la mejor manera de hacerlo. Muy bien, pues nada, vamos a darle un fuerte aplauso.